La memoria tiene su propio modo de enseñarnos. Algunas lecciones se quedan allí, respirando bajito, esperando el día en que por fin podamos mirarlas sin temblar. Unas llegan con ternura, otras a golpes, y a veces vuelven en forma de una escena que insiste, que regresa una y otra vez pidiendo ser contadas. Este relato nace de una de esas escenas. Un marzo de infancia, una boleta que pesaba como un destino y una niña que no sabía que era disléxica, pero sí entendía que marzo podía ser un verdugo. Aún así, en medio de ese miedo, había manos pequeñas, capaces de salvar un día entero, enseñándome que al miedo no se le vence, se le acompaña, se le toma de la mano, se le invita a jugar y solo así se desvanece. Este relato le puse por nombre La Boleta. Corría avanzado el mes de marzo, hinchado como un vientre a punto de parir. Parir los boletines escolares, esos 10 meses que marcaban el ritmo de la vida estudiantil. A pesar de la eterna primavera, el sol caraqueño se alzaba ondeante como la bandera tricolor en el patio, reverberando sobre los mosaicos y las paredes encaladas del colegio. Las niñas, alineadas en formación, parecían un pequeño ejército de trenzas y moños, con medias blancas y zapatos escolares tipo Mary Janes, mocasines o como yo, botas ortopédicas de cuero negro. Cuchicheaban con júbilo infantil que estallaba sin permiso, risas que rebotaban contra los pasillos y se mezclaban con el olor a sacapuntas, colores, cuadernos, libros y alguna que otra novela rosa colada en la mochila o el bulto. También había niñas más serenas, de esas que esperaban el silencio, el momento oportuno de subir las escaleras, abrazando libros dispuestas a comenzar como si ya supieran que la vida exige pausas. Desde la entrada del edificio de primaria, las madres guías, las monjas, mujeres jóvenes llenas de vitalidad para dominar ese huracán de niñas, observaban la escena con esa mezcla de firmeza y ternura que solo ellas sabían sostener. El hábito, color crema, se movía apenas con la brisa y al levantar la mano, el murmullo se recogía como un telón que cae. Entonces comenzaba el ascenso rigurosamente ordenado, seguro, casi ritual. Cada niña subía los escalones sabiendo que detrás de la disciplina había un mundo entero esperándolas. El pizarrón verde, la tiza, la cartilla, la fila para el recreo, la vida. Y ese día, la boleta. Las escaleras se hacían pesadas, días de boletas. Perdía la audición y solo escuchaba frenético el latido de mi corazón. Para muchas era un trámite, apenas un librito más que guardar en la carpeta manila, la mochila o el bulto, pero para mí era un martirio. Los días de entrega eran la peor de mis pesadillas. Me pellizcaba los brazos, las piernas, las palmas de las manos, como si pudiera despertarme de ese sueño espeso como un lodo amargo, una arena movediza, sin forma de salir de él. Era real, demasiado real. De entrada, sabía que mis calificaciones apenas daban para sostener el suelo. No necesitaba ver los números, los presentía. Los cargaba en el estómago como piedras. Sentía que ese librito pequeño con bordes de cartón azul mordisquearía mi mano con la ironía del condenado al que sin misericordia decapitarían esa tarde. Era mi pasaporte al infierno,
porque la boleta no solo era la hoja de papel de aquel librito azul, era un veredicto, un espejo que me devolvía la frase que ya conocía de memoria. No sabe leer, no entiende, no quiere, es pura flojera. Y aún así subía las escaleras. Una niña con su uniforme impoluto, medias blancas, botas ortopédicas lustrosas y un corazón que pesaba como si cargara el año entero en el pecho, más que el mismo silencio que me conducía a ese matadero. Me faltaba aire. Creía no soportar lo que me esperaba en casa. Esa dislexia escondida no se revelaba, pero aún así me atormentaba. Ya me marcaba como una sombra silenciosa, un secreto que ni yo sabía nombrar, pero me empujaba hacia el abismo cada vez que llegaba el día de la entrega de las boletas. Una vez en el salón, todas de pie junto a nuestros pupitres, la madre guía dirigía una oración matutina para comenzar la faena del día. Llegaba la maestra con un bulto de libritos azules en los brazos, lista para entregar los resultados de ese mes. En el piso de abajo, un grado menos que el mío, estaba en paralelo mi prima Imeldita recibiendo su boleta. Mi prima Imeldita siempre fue un personaje en la historia de mi vida. Tenía esa mezcla imposible de altanería y alegría, una chispa que no se apagaba ni siquiera cuando la vida le jugaba reveses que a cualquier otra niña le habrían quebrado el alma. Respondona, con criterio propio, con una risa que parecía desafiar al mundo entero. Caminaba por el colegio como si supiera algo que las demás no sabían. Y yo siempre fui su fan número 1. Mi mamá la llamaba la reina de Escocia, no por elegancia ni por linaje, sino por pura observación criolla. Cada vez que nos iba a buscar al colegio, a mi hermanita, a Imeldita y a mí, yo salía disparada a la velocidad de la luz, tomando a mi hermanita de la mano para que Cecilia no tuviera que esperar ni un minuto en aquel caos de tráfico, el calor y las madres apuradas haciendo el transporte. Pero Imeldita tardaba hasta 20 minutos en aparecer. Bajaba las escaleras como si estuviera desfilando ante sus súbditos. Una muchedumbre imaginaria de fans, un pueblo invisible que la aclamaba al verla llegar. Ella, solo constatando la realidad, decía: ahí viene la reina de Escocia. Por el apellido, yo era de las primeras en recibir con horror las calificaciones. No abría la boleta para evitar más tormento. Creía que la magia todo lo podía, y esas calificaciones no sé cómo se iban a mejorar con el paso de las horas. Pero al final del día descubría con frustración que no era cierto. Tras la entrega comenzaba nuevamente la rutina escolar, con el desfile de maestras, la madre guía, hasta la hora del recreo. Pasábamos largas horas revisando las tareas, corrigiendo los ejercicios, trabajando los errores para proseguir con la siguiente lección. Justo entonces sonó la campana y el cuchicheo recobró vida en el salón. Las niñas bajaban presurosas las escaleras para ir a la cantina a comprar golosinas, sándwiches o empanadas, acompañadas de jugos, leches o malteadas, para amenizar ese tiempo tan merecido por esa infancia confinada en esa casa del saber. Mientras las demás niñas hablaban del recreo, de las novelas rosas, de quién les gustaba o de qué juego harían en la tarde, yo solo escuchaba el latido de mi propio miedo, un miedo antiguo que mordía, más grande que yo, más grande que el colegio, más grande que marzo. No me quedaba más que sentarme en un banco sin ganas de abrir la lonchera, con la mirada perdida de cordero degollado, y pensar en todo el suplicio que me esperaba al llegar a casa. ¿Por qué, si ponía todo de mi parte y aún así no lograba atinar las calificaciones decentes?
¿qué más podía hacer? Eran números que parecían pedir ayuda bajo el agua, escritos en tinta roja, y a duras penas uno que otro naufragaba ante la desilusión de no estar a la altura del promedio. Los únicos héroes de mis calificaciones eran arte y manualidades. Pero para mi mamá, eso eran materias de relleno que no servían para nada. No daban la talla. Y me puse a llorar en silencio. De pronto apareció frente a mí esa niña de cabello liso y mirada picarona. Ángela, vamos a jugar. Era mi prima Imeldita. Le dije que no quería, pero ella insistió. No seas tonta. Es que saqué malas notas y cuando llegue a la casa me van a pegar. No seas tonta. Que sí, Imel, me van a pegar por la boleta. Ella se encogió de hombros con esa mezcla suya de valentía y picardía. Y yo también saqué malas notas y también me van a pegar, pero eso será en la tarde. Ahorita hay recreo. Entonces Imeldita me tomó de la mano y tiró de mí hacia el patio, como si el miedo pudiera esperar un rato más. Y entendí, sin palabras, que a veces la vida duele igual, pero no al mismo tiempo. Y que en esos pequeños respiros, en ese juego que ella me ofrecía, había una forma de seguir viviendo, aunque fuera por un recreo. En esa niñez aprendí a respirar entre un miedo y otro. Y también entendí algo más, que a mí no solían pegarme por nada. Yo era una niña obediente, tranquila, la que hacía silencio, la que no daba problemas, la niña modelo, como decían los adultos. Pero eso no me salvaba del miedo. El miedo igual se sentaba conmigo, me respiraba en la nuca, me acompañaba en cada número rojo. Años más tarde comprendí que esa niña no era floja ni tonta, solo era una niña intentando sobrevivir a un mundo que no sabía leerme, a una dislexia que nadie veía, ni siquiera yo. Hoy sé que ese gesto de Imeldita fue mi primera lección de resistencia, que incluso en medio del miedo, una niña puede elegir un instante de alegría y a veces ese instante es suficiente para seguir adelante. Porque el miedo no se vence, se acompaña. Y jugar, aunque sea por un recreo, a veces es la única forma de no romperse. Espero que les haya gustado este relato.